Michel Riquelme, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido a No Somos Nada. Estás como tímido, Michel. Sí, soy un poco tímido. ¿En serio? Sí. Pero vamos a conversar de muchas cosas. ¿Y por qué eres tímido? Siempre he sido así. ¿Sí? Ujú. Pero tenías una postura, o sea, igual contestataria. He ido leyendo cosas que escribes, otras entrevistas. O sea, claro, cuando hablo de los temas que me gusta hablar, ahí me suelto. Bueno, esperemos que te suelte entonces, que hablemos de Ajá. temas que te gusta hablar. Mitchell, Claudia Schmidt en el programa Intrusos de la red dice que a raíz de la conversación o de todo lo que ha pasado con Daniela Vega en La Mujer Fantástica, dice que Daniela Vega nunca va a ser una mujer como ella. ¿Qué te parecen esos dichos de Claudia Schmidt? Bueno, creo que son bastante polémicos y creo que precisamente los dijo para buscar polémica. Ya, Pero en el fondo creo que ninguna mujer nunca va a ser como ella. Porque ya, todas las mujeres son diferentes. sí. Ningún hombre igual a otro, ninguna mujer igual a otra. Pero quizás, claro, lo que ella quería decir era que Daniela Vega nunca va a ser como una mujer en términos de lo que ella entiende quizás como la biología, por así decirlo. Que siempre a las personas trans nos descalifican por eso, diciendo ustedes biológicamente nunca van a ser lo que dicen ser. Pero en realidad la biología no tiene nada que ver con la identidad de género. Ujú. O sea, una cosa es ser hembra y otra cosa es ser mujer. Una cosa es ser macho y otra cosa es ser hombre. En ese sentido me parece bien interesante lo que estás planteando porque yo coincido contigo. De hecho, hace mucho tiempo atrás yo apoyé una actividad que hacían ustedes eh, y conocí a Magdalena, no me acuerdo en este momento el apellido, que es psicóloga de Concepción. Magdalena Fabri. Magdalena Fabri. Y Magdalena me llamó mucho la atención porque ella decía, yo no soy una mujer, yo soy una mujer trans. Y tenía un orgullo muy grande. Y me llamó la atención cómo voces, me imagino que más bien incultas respecto al tema, fueron muy descalificadores de Claudia Schmidt, porque yo creo que Claudia Schmidt es una persona que apoya el movimiento trans, que es pro, digamos, abertura, equidad de género, etcétera, etcétera. Y yo creo que ella se refería justamente a eso. ¿Qué te pasa con estas polémicas que se generan justamente desde la ignorancia? Porque en definitiva lo que ella está diciendo que tiene, además tú tienes toda la razón, probablemente ninguna mujer, incluso biológicamente, va a ser como ella porque hay una individualidad lógica, pero además ella de alguna manera está avalando un dicho que el movimiento trans también lo establece con orgullo, digamos, el ser mujer u hombre trans fuera de los códigos binarios. ¿Qué te parece a ti eso que se polemice tanto con respecto a este tipo de cosas? Ujú. Bueno, yo creo que claramente existe mucha falta de información, muchos prejuicios sobre quiénes somos las personas trans. Hay mucho estereotipo que se arrastra también en parte por lo que los medios de comunicación a veces transmiten de forma como segmentada, como parcializada respecto al tema. Se focaliza mucho en lo biológico todo el tiempo, como en lo supuestamente como científico. Se cree también que el tema trans es un tema médico, pero no es un tema médico. Entonces, claro, toda esa información como imprecisa va generando en las personas cisgénero, que son la mayoría, que no, son las personas que no son trans, un desconocimiento. Entonces, cuando les preguntan algo sobre el tema trans, muchas veces simplemente responden en base a esa información como parcializada que tienen. Pero nunca han conocido a una persona trans, nunca han hablado con una persona trans, no hablan desde la ignorancia en el fondo. Y ya que estamos hablando del tema, ¿qué es una persona trans? Ujú. Una persona trans, como la palabra lo indica, es una persona que hizo un tránsito de género. O sea que, bueno, cuando las personas nacemos en esta sociedad occidental, sobre todo, inmediatamente el Estado te asigna un género y ese género queda consignado en tu carnet de identidad. Entonces dice sexo, que en realidad dice decir género, pero dice sexo, femenino o masculino. Cuando hablamos de femenino o masculino, está hablando de género en el fondo, no de sexo. Entonces te asignan un género al nacer. Y las personas trans no nos identificamos con ese género y decimos, no, yo soy de otro género. Y ahí hacemos un tránsito de género. Ahora, ¿la identificación es desde lo formal? O sea, una persona puede establecerse en un género distinto y no por eso, y entonces su cambio tiene que establecerse desde lo formal o es efectivamente mental emocional, por así decirlo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de Sí. decir? O sea, por ejemplo, un hombre puede usar una pollera y no por eso dejar de ser masculino, que es algo que yo también pienso en relación a las aperturas respecto a ciertas
cosas. Hoy día uno entiende que ciertos colores son de hombres, son de mujeres, que me parecen un poquito medio hueones esos términos. Pero sin embargo el mundo transgénero me da la sensación de que necesita establecerse en una formalidad de género, o sea, verse de acuerdo a también un código binario. ¿Es así o no? Bueno, el mundo cisgénero, al igual que el mundo transgénero, al igual que el mundo cisgénero, es súper diverso. O sea, cada persona trans realiza su tránsito a su modo, digamos. No hay ningún tránsito que sea igual al otro. Y en términos como de lo formal, legal, por así decirlo, hay personas transgénero que dicen que no es como algo necesario, pero otras dicen que sí. Y en términos del mundo real, concreto, en el que vivimos, sobre todo pensando en el acceso a derechos, muchas veces sí es necesario hacerlo formal, porque en todas partes te piden el carnet de identidad. Pero no, estoy de acuerdo, pero eso es un tema legal. Yo estoy hablando de un aspecto estético, por así decirlo. O sea, de alguna forma, me da la sensación, y corrígeme si estoy equivocado, que hay una dinámica cultural. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, y que creo que es un derecho súper válido, es el tema de la despatologización de lo trans. Así como en los años 80 o finales de los 70 se despatologiza la homosexualidad, la despatologización de lo trans y entender que no hay una disforia de género, que no hay una distorsión en la identidad, etcétera, etcétera, es importante. Pero lo que me llama la atención es el tema formal. Formal me refiero a lo estético. Es necesario que un hombre trans se vea hombre si es que su tránsito está en la cabeza. ¿Hay un tema con lo estético binario? ¿Se entiende? Sí. Es que ahí lo que estamos hablando, o lo que tú estás hablando, es la expresión de género. Exacto, ya, claro. Genial, ya, qué bueno, Entonces, aprendí un término nuevo. Claro, entonces quizás para que todos entendamos más, hay que considerar dentro de la sexualidad humana 4 como conceptos clave, que son el sexo biológico, sí, que sería macho, hembra o intersexual. Perfecto. Que son las personas que nacen con los dos sexos, con digamos. genitales que no pueden ser definidos como pene o vagina, Perfecto. digamos, que antes también se le llamaba sexo ambiguo. La identidad de género, si tú te sientes masculino, femenino, hombre, mujer, o trans, u otras genderqueer, u otras identidades que han ido surgiendo. La orientación sexual, que si te gusta, ¿quiénes te gustan, digamos? ¿Quién te atrae física y sexualmente? Claro. Y la expresión de género, que es como tú expresas tu género. Perfecto, ya. Entonces la ropa que te gusta usar, si te identificas como una persona como de una estética masculina o femenina o andrógina. Perfecto, sí, que también de hecho hoy día hay una película muy divertida, Zoolander 2, de hecho, que nadie, no sé si viste la película, es un modelo andrógeno, que lo hace Benedict estas bandas de K-pop. Claro, son andrógenos. Sí, claro, y hay modelos también de moda, digamos, de desfiles de diseñadores que son andrógenos. Pero en ese sentido ya, la expresión de género entonces establece también una nueva forma. Pero una persona trans podría decir, ¿sabéis qué? Yo me siento femenino y vestirme masculinamente. Sí. Tiene que ver con un tema de tolerancia, básicamente. Ya, y en ese aspecto hay algo que también creo que mucha gente desde la ignorancia no logra entender y que me encanta que esté acá para que lo conversemos. ¿Qué pasa con la identidad trans y cómo se construye? ¿Por qué te lo pregunto? Porque justamente una de las discusiones que hay hoy día con la ley de identidad de género tiene que ver con el hecho de que un niño no tenga un derecho a su identidad de género. Y por otro lado, dentro de los estudios que ustedes han hecho, un porcentaje no menor, casi mayor del 40%, descubre que tiene una identidad distinta antes de los 5 años o desde los 5 años, lo que habla de un niño. ¿Cómo se establece esa dinámica para que yo entienda que no es un tema cultural o no es un tema de, ¿cómo explicarlo?, de rebeldía o de identidad que todavía no está clara? ¿Cómo se establece eso? Bueno, yo creo que quienes se oponen a que los niños trans tengan derecho a la identidad, en el fondo se están oponiendo a que los niños tengan derecho al derecho humano a la identidad. A ver, porque la identidad de género está contenida dentro del derecho humano a la identidad. Y claramente lo hacen también desde una perspectiva súper adultocéntrica, porque
se están posicionando ellos como adultos frente a un niño, no están considerando la voz del niño o de la niña. Igual si todos nos fuéramos como hacia atrás en el tiempo y recordáramos nuestra infancia, que es un ejercicio que invito a que toda la gente lo haga, piensen a qué edad supieron o se dieron cuenta si eran niños o niñas. Por lo general eso ocurre a más tardar, quizás casi muy a más tardar a los 8 o 9 años. Incluso antes, a los 5 o 6 años, tú ya sabías más o menos qué lugar te tocaba en el fondo. Si eras Ahora, niño o niña. ahí pasa una cosa bien particular. Yo tengo 2 hijos, un hombre y una mujer, y a mí me llamó mucho la atención que efectivamente lo que tú estás diciendo es real. Ambos se identificaron muy tempranamente con su género, sin mediar ningún tipo de sesgo o de educación, particularmente así como esto es de niñito, esto es de niñita, por parte mía y de mi mujer. ¿Qué es lo que condiciona, por así decirlo? Estoy tratando de entender y estoy tratando de ponerme incluso como abogado del diablo. ¿Qué es lo que condicionaría o qué es lo que ustedes entienden que condiciona que un niño sea trans? ¿Qué podría ser eso? Porque ahí también hay cosas que muchos opositores, digamos, enarbolan la palabra biología. Cuando en definitiva, si un niño tiene una identidad tan definida desde muy pequeño, quiere decir que ahí hay algo íntimo, si queréis llamarlo, del alma, de la cabeza, de las emociones, que está establecido desde antes, digamos. ¿Qué es lo que condiciona, qué es lo que ustedes creen que condiciona, o qué es lo que crees tú que condiciona el niño trans o el niño no trans, digamos? Bueno, yo creo que el sentimiento personal, o cómo se ha definido la identidad, pues la identidad no es algo biológico, es algo social, sí. digamos, que las personas tienen un deseo de identificarse de una manera y de acuerdo a las categorías que socialmente existan en ese momento, va a encajar en tal o cual categoría. El problema de las personas que apelan siempre como a lo biológico es que no entienden eso, que creen que la identidad es biológica, y no. Entonces confunden el sexo con la identidad. Porque cuando eran chiquititos le dijeron, bueno, los niños tienen pene, las niñitas tienen vagina, y se quedaron con esa idea de cuando le enseñaron a su papá eso hace décadas atrás, y no han sido capaces de darse cuenta que no, que el sexo es una cosa y la identidad es otra, y no tienen por qué, digamos, como le llaman ellos, como coincidir en un determinado genital, por así decirlo. Respecto de los niños trans, se ha andado dando vuelta un estudio de Estados Unidos que dice que supuestamente el 80% se arrepiente después cuando crece. Pero ese estudio no fue sobre niños trans, ese estudio fue sobre niños en general. Entonces claramente las personas trans igual, si tomamos como estadísticamente la sociedad actual, somos muchas menos que las personas de género, obviamente. Entonces, claramente esos niños que los entrevistaron de niños, digamos, para ese estudio no eran trans, nunca fueron trans. No, tuvieron un juego, una dinámica. Porque Yo recuerdo haber conocido el hijo de unos amigos que decía que era niña. Hoy día es un adolescente y su identidad no es de niña, es de niño. Y sin embargo, cuando era niño me refiero a infante, 2, 3 años, él decía mucho que era niña. Entonces, claro, puede haber un juego. ¿Cómo yo puedo establecer una cierta diferenciación para también apoyar eso? Porque de pronto, si es que yo apoyo su ser niña, también puedo, y ahí sí puedo generar una distorsión en su cabeza que lo lleve a una cosa mucho más compleja identitariamente y emocionalmente. ¿Cómo yo puedo darme cuenta como papá, por ejemplo? Bueno, por lo general los niños trans son como bien insistentes en su género. Ya. O sea, en decir yo soy niña o niño, dependiendo de la genitalidad, independiente de la genitalidad claro, que tenga. independiente de la genitalidad. Son como bien insistentes en eso y son como bien... se cuadran en eso. O sea, nadie los va a mover de esa idea, digamos. Se rebelan frente a las imposiciones de género, no sé, hacen pataletas o lloran o no quieren ponerse... Por ejemplo, yo, pensando en mi infancia, a mí a los 5 años, si me decían ponerte un vestido, no. Y hacía show y lloraba y hacía cualquier cosa para que no me pusieran un vestido. Entonces eso es algo que los niños trans suelen hacer. ¿Cómo fue tu tránsito en ese sentido? ¿Hace cuánto que tú estás de frentón en el tema del tránsito y que abrazaste una forma masculina, por así decirlo? Bueno, cuando yo era niña en ese tiempo, no tenía idea que existían personas trans, nada. No, yo nací en Chillán. Ya. Y nací en una familia igual bastante... Conservadora, me imagino. No tan conservadora, pero mi abuela era muy religiosa. Yo vivía con mi abuela y mi mamá.
Entonces los temas como de sexualidad y de orientación sexual diversa como que no se hablaban mucho. Incluso también había como la típica como homofobia del entorno de hacer constantemente chistes sobre los homosexuales, sobre las lesbianas, como siempre en torno como de burla y de menosprecio. Entonces no era como un ambiente muy favorable a poder hablar temas de este tipo. Yo solo sabía que no era niño, no sabía bien qué era, pero no era niño, eso no. Y me llamaba mucho más la atención jugar juegos como asociados a los niños o estar como jugando con niños, pero los niños me veían como niño, entonces tampoco querían como jugar mucho conmigo. Entonces siempre estuve como en el medio, o más que en el medio, como en la exclusión respecto Sí, claro. de los grupos de niñas a los grupos de niños. Y recién cuando tuve 15 años vi una revista donde entrevistaban a un hombre trans de manera incógnita, no le mostraban la cara, solo le mostraban de aquí hacia abajo. Y esa historia me identificó mucho y dije, yo soy quizás como él, como que puedo ser así. ¿Y tu orientación? Me Eh, refiero fundamentalmente a lo libidinal. O sea, ya a los 15 años evidentemente tienes deseo. ¿Tu deseo era por hombres o por mujeres? Porque eso también es algo que en algún minuto recuerdo conversando con Magdalena y entendiendo un poco más la Transfest, conversé y traté de interiorizarme un poco más en el tema. Y evidentemente la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. no. Entonces, en ese sentido, ¿tú además te identificabas masculinamente o en ese entonces eras lesbiana o no? No sé. Bueno, a mí primero me gustaban las niñas. Entonces Ya. me gustaban las niñas, de hecho en el colegio tuve como un par de pololas, yo estaba en un colegio monja y entonces era una situación bien complicada porque nos hacían mucho bullying, como que siempre nos estaban como acosando, preguntando pero con quién se juntan y a mí también me llamaban mucho de la inspección del colegio, me sacaban de clase siempre para decirme, ¿y usted por qué camina así? ¿Cómo? Tiene que caminar como niña. Y yo decía, pero ¿cómo caminan las niñas? O me decían, ¿y por qué siempre anda con pantalones? Y un montón como de cuestionamiento de mi expresión de género, digamos. Em, ¿Usabas el pelo corto en ese entonces? no, usaba como un moño, una cola de caballo. Perfecto. Y ya más grande, después que ya hice el tránsito de género y todo, también me cuestioné el tema de la identidad de género y si efectivamente solo me gustaban las niñas o las mujeres. Que podría haber sido lesbiana, digamos, Claro. solamente. Pero cuando ya me veía como masculinamente, me acuerdo que varios chicos gays me empezaron como a jotear. Y Ya. así como a decir, oye, ¿por qué si salimos? Y yo como dije, bueno, así como probemos. Como que no me limito mi identidad, o sea, mi orientación sexual como a un género. Ya. Y los chicos gay, cuando se enfrentan, perdona, esto es muy íntimo, si quieres lo contestas, si no, no, ¿ah? Ya. Pero cuando se enfrentan a ti, no sé, ¿tú estás, tu tránsito ya está completo o no? Bueno, yo creo que Me refiero a la genitalidad, el digamos. tránsito nunca termina. O sea, Sí, me imagino que uno no. empieza el tránsito y nunca se acaba. No, pero me Eh, refiero concretamente porque a un chico gay le gustan los hombres y evidentemente tú eres un tipo muy Claro, masculino. estaría esperando un pene. Pero estaría esperando un pene. Claro, cuando se enfrenta a eso. Bueno, en mi caso, los chicos que me jotearon sabían que yo era trans y Ah, que ya. yo no me operaba los genitales. Ok. O sea, es algo que yo nunca he ocultado. O sea, siempre que conozco a alguien y sé que hay como quizás una segundas intenciones románticas, Decirle, amorosas, claro, siempre digo decirle. yo soy trans y mi cuerpo es así. Y, bueno, Y si te, si te gusta, claro, bueno, si te gusta, no. obvio. Pero no tuve problemas por eso, ¿no? Es que es potente, ¿sabéis Ajá. por qué? Porque de alguna forma yo creo que justamente estas son las dinámicas que yo creo que a la gente le cuesta entender y le cuesta aceptar y le cuesta de alguna manera establecer la tolerancia, por así decirlo, o por lo menos el respeto, ni siquiera el tema de tolerancia, porque yo siempre he pensado que si algo no te gusta, no te metas ahí, digamos, Claro. pero respétalo. Y en ese sentido, hay instancias que a mí me han llamado mucho la atención de cosas que ustedes han estudiado y que yo también he logrado conocer, que tiene que ver, por ejemplo, con el alto índice de suicidios también que tienen las personas trans. ¿Por qué se da eso? ¿Fundamentalmente por el rechazo, por el bullying? ¿Cómo se establece eso? Bueno, hay varios estudios que han indagado en ese tema, como de la salud mental y los intentos de suicidio de las personas trans. Y claro, efectivamente, muchas personas trans, más del 50% en un estudio que hicimos nosotros en Encuéstate, declaró haberse intentado suicidar incluso antes de los 18 años de edad. Y
Yo curiosamente estoy traduciendo un estudio que se hizo en Estados Unidos con niños trans, a quienes sí se les permitió transitar de género, que sus familias los apoyaron y ya viven en el género que desean. Y comparado la salud mental de esos niños con los que no los dejan transitar, su salud mental es casi igual a la de los niños cisgénero. O sea, no tienen mayores índices de ansiedad, no tienen mayores índices de depresión, a diferencia de los que no los dejan transitar. Dijiste casi igual. ¿Qué sería lo no igual? En términos de los niveles de depresión estaban iguales que los cisgénero, Ya. los niños cisgénero. Quizás en la ansiedad tenían un poco más de ansiedad. ¿Y por qué crees que ocurre eso? Yo creo que porque igual no es algo, al principio sobre todo cuando transitas, no es algo tan simple. O sea, tú igual estás como pendiente de qué va a decir el resto. Muchas veces estás pendiente como de pasar piola. ¿Cachai? Como de que no se te note, de que no te hagan preguntas incómodas sobre todo. Cuando eres una persona trans que no está empoderada en tu identidad y llegas como a un ambiente nuevo, muchas veces no quieres al tiro que el resto sepa porque te pueden mirar raro o te pueden hacer preguntas o derechamente tu vida puede correr Riesgo, peligro. porque si llegas a un ambiente donde las personas trans no son bienvenidas, ¿qué te puede pasar? ¿Te ha pasado a ti algo así? Bueno, yo siempre me he movido como en círculos muy de diversidad sexual, entonces no, por suerte no he tenido como que enfrentarme a muchas situaciones de violencia o de discriminación, pero recuerdo cuando me tocó buscar trabajo una de las primeras veces, bueno, me discriminaron, de hecho, me dijeron si no te cambias el carnet no te vamos a contratar. Y después cuando logré entrar a trabajar, que lo que hice fue que fotocopié el carnet y le cambié el nombre con Photoshop para que me dieran el trabajo. Me tocó trabajar con un compañero que me dijo yo soy neonazi y yo voy a Bellavista a pegarle a los maricones. Y yo quedé así como... Entonces, obviamente frente a ese tipo de situaciones yo no le voy a decir a veces que yo soy trans. Obvio, obvio. ¿Y cómo te enfrentas a situaciones así? Porque uno habitualmente se enfrenta a situaciones así. O sea, es muy propio de minorías que tienen que tolerar, es muy loco, tienen que tolerar al intolerante que además exige tolerancia. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo desarrollas íntimamente, internamente tú? Bueno, en ese momento no dije nada, o sea, Obvio. como que no, simplemente traté como de no estar muy cerca de esa persona. Pero en la práctica cuando me ha tocado como enfrentarme como a personas transfóbicas derechamente o también que tienen otros tipos de intolerancia, no sé, racista o machista, claro, es difícil, pues es difícil como poder argumentarle a la gente así. Es como, no sé, hablarle a una pared, como que no... O peor, porque la pared te responde con insultos. Tú escribiste un texto bien interesante sobre la homofobia y la transfobia. Me llamó la atención porque tú hablabas del tema de que las fobias tienen que ver con un miedo. Y decías que en definitiva la transfobia y la homofobia no era un miedo a los homosexuales o a los transgéneros. ¿Por qué sostienes desde ahí? Te lo pregunto porque yo pienso distinto a ti. Por eso te lo pregunto, para que lo conversemos. Bueno, hay varios cuestionamientos al término homofobia, transfobia, porque aludirían como a una especie como de patología, como algo como psicológico, psiquiátrico, cuando en realidad, ¿qué tanto es así? O sea, ¿qué tanto más bien responde a una práctica cultural de discriminación, de violencia, como de... Un poco más similar a lo que pasa con el machismo, por ejemplo, ¿no? Como de que muchos hombres consideran que las mujeres son inferiores porque sí. Y merecen un trato discriminatorio y denigrante porque sí. Entonces creo que con las personas trans y con las personas que no son heterosexuales pasa un poco lo mismo, que finalmente es la cultura la que va como adoctrinando ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué tanto en realidad responde a un miedo irracional o más bien responde a una tradición cultural? Lo que pasa es que yo pienso que la fobia del transfóbico y del homofóbico tiene que ver con un miedo. Con un miedo de lo que no entiende, de lo que no logra decodificar, de lo que culturalmente puede ser que no lo logra. Quizás no una fobia como la gente que le tiene fobia a la araña, que es como que visceral, digamos, pero tiene que ver con temores raros. Esta idea media psicótica que tienen algunas personas de creer que, por ejemplo, la homosexualidad casi fuera una enfermedad contagiosa. O sea, que si tú, qué sé yo hetero me relaciono con un gay, se me va a pegar. O quizás acá yo voy a terminar transgénero y de aquí me voy llamándome de otra manera y queriendo transformarme o transitar, digamos, hacia otro género.
Desde ahí pienso que es un miedo. Lo que pasa es que creo que las patologías también pueden ser culturales. Por eso es que me llamó la atención la postura. Patología que además se traduce en una cosa muy agresiva. ¿Qué piensas a ti? ¿Qué piensas tú de esa idea? Porque yo creo que hay una cosa de temor a lo desconocido también. Sí, sí, o sea, en ese sentido coincido contigo de que efectivamente muchas personas que no saben del tema ni tampoco quieren saber, ¿cachai? Pueden efectivamente experimentar como una angustia, una ansiedad frente a tener que relacionarse con una persona no heterosexual o con una persona trans. ¿Tú sientes que La Mujer Fantástica genera un cambio en la sociedad chilena? ¿El que haya ganado el Sí, Oscar, sí, la mejor película completamente. extranjera? De hecho, recuerdo esa noche y me sentía, el ambiente era como casi que Chile estuviera jugando la final del Mundial. Así como que toda la gente estaba muy prendida, muy pendiente, como que a todo el mundo como que se le exacerbó como el patriotismo de chilena. Entonces creo que efectivamente fue como un remesón a la sociedad chilena el tema de la película y de Daniela Vega. ¿Pero tú crees que efectivamente ese remesón se traduce o se va a traducir en un cambio de visión? Te lo digo porque a mí me sorprendió cómo inmediatamente han aparecido hasta el día de hoy de personas incluso muy progres, o que se dice muy progres, yo creo que es un progresismo bien mentiroso, que hacen memes con Daniela Vega muy ofensivos, que establecen discursos muy poco groseros y que finalmente no respetan justamente su ser mujer trans. ¿Qué te parece a ti eso? Porque pareciera que hay un doble discurso también por parte de los medios, incluso en relación al mundo trans y el mundo cis y todo esto, digamos. Ujú. Bueno, yo creo que hay de todo. O sea, como personas les llegó de buena manera y quizás cambiaron su mentalidad frente al tema, otras les llegó de mala manera y en el fondo también buscan como un aprovechamiento mediático de la situación. Y en ese sentido, Michelle, tú ¿qué te gustaría que pasara en un futuro cercano? Bueno, yo esperaría que la sociedad cada vez fuera como más evolucionando su pensamiento, por así decirlo, respecto de cómo tenemos que ser las personas respecto del género. El otro día leía un artículo sobre las computadoras cuánticas que me llamó mucho la atención porque las computadoras actualmente son binarias, tienen un lenguaje binario. Entonces el bit solamente puede ser 0 o 1. Y eso igual limita mucho los procesos matemáticos que tiene que hacer la computadora. Pero las computadoras cuánticas no tienen ese problema porque el bit puede ser 0 y 1 a la vez. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces, si llevamos ese tipo de razonamientos como científicos o de la ciencia, de la física, al pensamiento como de la sociedad en general, ¿por qué las personas tienen que ser solo hombres y mujeres? ¿O por qué no pueden ser quizás hombres y mujeres a la vez? ¿O por qué no pueden ser hombres y mujeres y otra cosa? En el fondo, o sea, ¿cómo también podemos ir pensando la libertad en ese sentido? ¿Y qué pasa cuando haya una libertad absoluta? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con los movimientos como la OTD o con los movimientos feministas? Si es que efectivamente logramos tener una sociedad equitativa y libre, donde en definitiva no sea tema. No estemos aquí conversando de esto, porque hoy día estamos acá porque este es un tema, pero ya no sea tema, ya no tenga que existir la OTD, no tenga que existir los movimientos feministas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que la historia también nos ha enseñado que muchas veces las luchas de los movimientos sociales son cíclicas. O sea, lo que se gana ahora puede que se vuelva a perder mañana. Entonces ¿Ya? nunca hay como que bajar la guardia respecto a ese tema. Y yo creo que siempre van a haber como causas por las cuales hacer activismo. O sea, si quizás hoy día, el día de mañana, se solucionara todo y las personas trans fuéramos incluidas en la sociedad y valoradas y respetadas y nadie fuera discriminado, habría quizás que luchar por combatir el racismo. Habría que quizás luchar porque las mujeres tuviesen igualdad. Entonces siempre va a haber como algo que hacer en ese sentido. O sea, tú estás ahí en pro de estar viendo socialmente la globalidad total, digamos, y Claro. ver qué es lo que está en desventaja, por así decirlo. Claro, por ejemplo, nosotros como en la asociación nos paramos desde lo que llamamos el transfeminismo, que sería también un pensamiento hacia esa lógica, como que no basta vencer solamente la opresión que tenemos las personas trans, sino que también hay que vencer otras muchas opresiones de otras personas. Que ahí, cerrando un poco con lo que hablábamos al principio, y entendiendo quizás la idea de llamar la atención o el impacto estético del comentario de Claudio Schmidt,
se hace carne como que el comentario de Claire Smith tiene razón, entendiendo que ella quizás lo hizo de otra forma. Pero efectivamente el transfeminismo sería respeten a las mujeres trans, que son distintas a las mujeres, y eso no significa que estén en contra del feminismo de esas mujeres biológicamente mujeres, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, más o menos. ¿Podría ser o no? Ajá. ¿Sí? Mitchell, quiero agradecerte que hayas venido para acá, quiero agradecerte además la confianza y la posibilidad de hablar estos temas. Muchas gracias por la invitación. ¿Se te Me terminó gustó la mucho. timidez o no? Sí, sí. ¿Sí? Está bien. Me gustó mucho estar acá. ¿En serio? Qué Sí. bueno. A mí también me gustó mucho que estuvieras acá. Gracias. ¿eh? Gracias.